¿Es legal sancionar a los copropietarios que no asisten a las asambleas ordinarias y extraordinarias si no está contenida esta sanción dentro del reglamento o dentro del manual de convivencia? Es una pregunta muy de moda, muy bonita. Digamos que los propietarios y demás personas que puedan interesarle en una asamblea tienen el derecho de asistir a la asamblea. Derecho. Tienen un derecho de asistir. Si yo soy propietario, tengo el derecho de asistir. No entiendo por qué me van a sancionar por no ejercer un derecho. Ahora bien, ¿tengo la obligación de ir a las asambleas? Yo pienso que si compro el régimen de propiedad horizontal y acepté conocer el sistema de propiedad horizontal y que compré bajo ese régimen, yo debo aceptar las obligaciones. Y una de las obligaciones es ir a las asambleas o hacerse representar válidamente en la asamblea. No solo es no ir, sino si no puedo ir o no se me da la bendita gana de ir porque no quiero ir, pues delego válidamente en una persona que me represente con amplias facultades o con las facultades que yo quiero asistir a la asamblea. Pero yo pienso que si está únicamente consignado en el reglamento de propiedad horizontal como un derecho, no me puede sancionar. Como una mera obligación, no me puede sancionar. El artículo 60 de la ley 675, en su parágrafo, establece que las conductas infractoras por obligaciones no pecuniarias, como es el caso de no asistir a una asamblea o no hacerse representar válidamente, debe estar consagrada en el reglamento de propiedad horizontal junto con su sanción, su duración y demás características que conlleve la infracción. Pero el artículo 60 de la ley 675 menciona en su parágrafo con toda claridad en el reglamento de propiedad horizontal. Debe estar contenida. Debe estar contenida. Pero hay quienes aún dudan, una cantidad de sabios que ahora existen en propiedad horizontal y dicen que eso no es así. Si nos vamos a contextuar otros artículos acá, el artículo 59, en sus primeros renglones, nos habla de las obligaciones no pecuniarias y las sanciones. Y nos aclara que existen dos tipos de sanciones, las de origen legal y las de origen en el reglamento de propiedad horizontal. Allí jamás está hablando de manual de convivencia, sino las que estén en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Pero veamos un poquito más. Veamos el artículo 5 de la ley 675 del 2001, que nos consagra los fundamentos o los elementos básicos que debe contener todo reglamento de propiedad horizontal. Y son 8. Al acabar el octavo, a renglón seguido dice: además, los reglamentos de propiedad horizontal deberán contener las distintas reglas que regulan la organización, que regulan el funcionamiento del edificio y de la copropiedad. Pero es en el reglamento de propiedad horizontal. Doctora, la felicito por su gestión en propiedad horizontal. Quiero lanzar una idea promocional para la revista. A mi costa, querida doctora, una suscripción gratuita todo el año a la revista Propiedad Horizontal para aquel televidente o aquella persona que nos está viendo y me muestre en la ley 675 del 2001 donde habla de manuales de convivencia. ¿Aceptado, doctor? No existe la palabra manual de convivencia. ¿Qué es manual de convivencia? El conjunto de reglas y normas para convivir, para que puedan cohabitar más de dos personas hoy en día con otros seres como mascotas, otros, ¿sí?, en sus distintas expresiones del ser humano. Doctor, pero si ese manual de convivencia lo elevan al reglamento. Por favor, empecemos de que en la ley no existe manual de convivencia, no existe el término. Si vamos a hablar de manual de convivencia, debo entender que es el reglamento de propiedad horizontal. Ahora bien,
he dicho que el artículo 5 de la ley 675 nos trae 8 fundamentos, 8 elementos que debe tener el reglamento de propiedad horizontal. Y lo que más volumen hace de un reglamento de propiedad horizontal, pues es la parte de la descripción del lote de terreno, de las distintas etapas cuando las hay y de cada unidad privada. El alinderamiento, la descripción pues es larguísimo, y entonces se confeccionan fácilmente en conjuntos de unidades privadas numerosas un manual de convivencia, que un reglamento de propiedad horizontal que puede ser así de grueso. Sí. ¿Sí? Y andar con ese reglamento de propiedad horizontal para todas partes es terrible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo llego y cojo el reglamento de propiedad horizontal, que es así de macizo, vuelvo y repito, por la parte de alinderamiento, de descripción Sí. de los inmuebles, tanto generales, de los bienes comunes, y lo comprimo. Extraigo del reglamento de propiedad horizontal, ojo la palabra, extraer del reglamento de propiedad horizontal, principios, procedimientos, conductas infractoras, procedimientos para aplicarlas, etc. Y formo un manual de convivencia. Mira, esto es más fácil de llevar. Pero en mi opinión, en mi concepto, es en el reglamento de propiedad horizontal donde tienen que estar las conductas infractoras, sus sanciones, por las normas que le he citado y que le recuerdo. Artículo 60, parágrafo del artículo 60, junto con el artículo 59 de la ley 675 y en armonía, en concordancia con el artículo 5. Es en el reglamento de propiedad horizontal. Para facilitar el manejo en materia de convivencia, pues lo extraigo, las normas de allá, y las plasmo en un librito que ya es más fácil. Pero este es parte del reglamento de propiedad horizontal. Doctor. Entonces, cuando usted aprueba un proyecto de manual de convivencia, está haciendo una reforma estatutaria. Okay. Entonces usted debe elevar esa reforma, concordarla, distribuirla en el reglamento de propiedad horizontal y de allá traerla acá. No hacerlo así, queridos televidentes, queridos espectadores, personas que nos están escuchando, no hacerlo así, en mi concepto, repito, es un acuerdo de vecinos. Pero siempre que usted regule, afecte, tenga que ver una conducta de los propietarios con un inmueble, debe elevarse a escritura pública y debe registrarse por solemnidad, por sustancia actus, en sustancia actus. No hacerlo así, pues va a producir unos efectos de que es inoponible a terceros, de que no se le ha hecho la publicidad. Hay casos, doctora, donde he tenido contradictores a esta tesis y me han dicho, no, es que nosotros somos 10 unidades privadas, hicimos nuestro manual de convivencia y no lo hemos subido y no funciona a la perfección. Dios quiera Dios que nunca vaya a llegar un habitante o una persona conflictiva, proclive al conflicto, porque allí, cuando acuda a la jurisdicción o cuando acuda a una autoridad policiva, administrativa o jurisdiccional, lo primero que ella le va a decir es: déjeme ver su reglamento de propiedad horizontal, porque como le dije hoy, debe de estar contenido en el reglamento de propiedad horizontal. No sé si fue claro mi opinión. Bueno, doctor, ahí el tema es las sanciones a las asambleas, y como debemos ser consecuentes con la necesidad que actualmente tienen las copropiedades, y es la falta de quórum en las asambleas para decir, han creado ese tipo de sanción, y como dice usted, ha sido un acuerdo de vecinos. Un acuerdo de vecinos que, como no está en el reglamento, puede ser totalmente inválido. Pero, doctor, las copropiedades tienen que usar este tipo de herramientas persuasivas, digámoslo así, o de amenaza, de sancionar a los copropietarios con una cuota de administración por no asistir a las asambleas o no hacerse representar, porque convocan
a la asamblea en la primera convocatoria, no asisten, la copropiedad pierde unos dineros importantes en todo el costo de la logística y tienen que ir a la segunda convocatoria y van a decidir unos pocos, van a tomar las decisiones de un presupuesto, van a tomar las decisiones de aprobar unos estados financieros, van a tomar las decisiones de nombrar a sus dignatarios en el consejo de administración y luego estas personas que no asisten, ¿sí?, van a demandar porque el presupuesto no están de acuerdo, la cuota de administración no están de acuerdo, la cuota extraordinaria que quizás pidieron en esa asamblea de segunda convocatoria que la aprobaron unos cuantos pocos porque no asistieron todos y tenían toda la facultad y el derecho por ley de aprobar. Entonces, ¿qué consejo le da usted a las copropiedades? Pero mire, primero apréndase la siguiente máxima: no puede haber sanción por una conducta infractora si no hay una norma previa que la prevea, sí, total, y que fije su procedimiento de aplicación. Eso es una norma de derecho sancionatorio, de derecho que no dijera que impone penas, sí, ¿de verdad? No, tiene que previamente estar tipificada la conducta en una norma para que yo la pueda tener como infractora y en consecuencia pueda sancionar. Segundo, el derecho punitivo, el derecho sancionatorio está cobijado desde el artículo 29 de la Constitución Nacional y recogido por la misma Ley 675 en sus principios con el debido proceso. Yo entiendo la necesidad de muchos de vender miedo y ante el miedo acuda a una asamblea al menos a firmar. Yo entiendo esa necesidad que hay, pero frente al debido proceso no marchan de la mano. Es que yo no puedo sancionar a una persona si no he agotado los mecanismos que señala en materia de propiedad horizontal el artículo 60 de la Ley 675. Yo debo mirar qué clase de conducta es, qué gravedad de la conducta tiene, si es reiterativa o no reiterativa, si hubo intencionalidad o hubo culpa. Yo debo analizar los factores que llevaron a la persona a cometer la infracción, no solo lo que la perjudique, sino lo que la favorezca, de mirar los atenuantes. Es decir, se trasladó un tipo de justicia sancionatoria a los consejos de administración y a las asambleas generales. El administrador no sanciona, el administrador ejecuta la sanción que ha impuesto el consejo de administración si en el reglamento de propiedad horizontal está facultado para ese fin, o la asamblea. Pero hay que agotar el debido proceso. Yo la invito, doctora, a que usted lea el artículo 59 de la Ley 675 y nos dice los tipos de sanciones que hay: la amonestación, la colocación del infractor en lista y finalmente multas, si persiste la conducta, multas sucesivas hasta de 2 expensas comunes de las que se generan en la respectiva unidad privada, sin exceder de 10. Pero antes de llegar a esa palabra multas y sanciones, la ley quiso, y desde el artículo 59 empieza el debido proceso, y nos dice que esas sanciones operarán, mire que están consignadas en la ley, esas sanciones empezarán previo requerimiento escrito al infractor para que se abstenga de seguir incurriendo en la conducta que se considera contraria. Doctor, ahora bien, si la señora o el señor o el propietario o la empresa dueña de unidad privada no asistió a una asamblea ni se hizo representar válidamente, desde luego que ha acudido hasta ese momento en una conducta infractora, si previamente en el reglamento de propiedad horizontal allí está consignada. Pero no menos cierto es que para poderle iniciar un proceso disciplinario, yo debo de decir: señor propietario tal, usted no asistió de una manera justificable
a la primera asamblea o a la asamblea del día tal. Tiene usted la oportunidad de en la segunda o la próxima asamblea asistir. Lo requiero. Ahí está dándole cumplimiento usted al artículo 59 de la ley 675. No hacerlo así, estaríamos violando la misma ley. Entonces, ¿por qué queremos ser más papistas? Ser unos expertos legalistas y obedecedores de la ley, cuando nosotros mismos empezamos a violar la ley, no requiriendo, no haciendo el debido proceso. Yo sé que esto es impopular para las personas que piensan que sancionar es una actividad olímpica y que es encontrarse uno con el administrador y de una vez usted no vino el sábado pasado a la asamblea y la multa es tanto. ¿A qué horas me desarrollaron el debido proceso? ¿A qué horas usted me requirió previamente por escrito porque así lo dice la ley? ¿A qué horas me dio la oportunidad de defenderme, de expresarle que yo ese día tenía un familiar enfermo, o que me pasó un percance, o que no pude, o que estaba fuera del país? ¿A qué horas me dio usted esa oportunidad? Perdóneme que sea un poquito extensivo, pero respeto el debido proceso. Doctor, concluyendo entonces, la recomendación a las copropiedades que quieran establecer este tipo de sanciones es que establezcan la conducta infractora, establezcan el debido proceso y lo eleven al reglamento de propiedad horizontal para que puedan operar, porque de lo contrario, usted sabe que la cultura nuestra es no querer asistir a las asambleas y por lo general se van a tener que desarrollar en segunda convocatoria. El efecto que muchas veces me han preguntado es, ¿y si ya cobramos la multa? Pues se hizo un cobro de lo no debido, se hizo un cobro arbitrario, ¿sí? Pues ese cobro va a fortalecer al final los recursos patrimoniales de la persona jurídica de propiedad horizontal. Yo sé que ningún administrador se pone un par de zapatos con esa multa, esa sanción. Es a la hora de la verdad para mí mismo, porque yo soy parte de la copropiedad. Pero lo que yo quiero decir a ustedes es que sí tenemos que cesar en esa forma inconstitucional e ilegal de sancionar, y los administradores sancionando. No, los administradores no sancionan. El artículo 51 de la ley 675 del 2001, en el ordinal 12, nos dice que es función del administrador ejecutar las sanciones impuestas por el Consejo de Administración o por la Asamblea, según el caso. Ejecutar. Es decir, previamente se requiere que el Consejo se reúna en sala, que analicen cada caso, el desarrollo del debido proceso, las circunstancias concomitantes y temporespaciales que llevaron al infractor a hacer la comisión de la conducta infractora, y asimismo dosificar la sanción. Yo no entiendo por qué de una vez le colocan a uno la más grave multa. Y es que la ley no prevé primero la amonestación en privado, la fijación en lista. ¿Por qué de una vez la grave? Entonces, doctora, perdóneme estos conceptos en este espacio, pero tenía que hacerlos para que la gente se empiece a desarrollar la cultura del debido proceso, el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes. Gracias, doctor.